Bueno, mis niños y niñas de grados décimo, es un placer de nuevo estar con ustedes y continuar con este tema que nos va a tener entretenidos todo este año lectivo y tiene que ver con los ajustes. Sí, continuamos con los ajustes y la razón tan valiosa por la cual los ajustes se hacen son precisamente para darle paso a la elaboración de un documento que se los presento hoy. Ese documento se llama la hoja de trabajo. Bien, cuando tenemos que dar por finalizado un periodo contable, ustedes saben que los periodos contables son lapsos de tiempo donde las empresas realizan sus actividades mercantiles y generalmente ese lapso de tiempo es de un año. Y el corte siempre se hace con la elaboración de los estados financieros o la preparación de los mismos. Bueno, la hoja de trabajo es el documento que permite hacer eh, un preámbulo de la preparación de esos documentos o de esos informes tan importantes que son los estados financieros de una empresa u organización. Entonces, les voy a presentar al documento que nos va a entretener de ahora en adelante, la famosa hoja de trabajo. Vamos a ver qué es este documento. La hoja de trabajo también se llama o también se le conoce con el nombre de papel de trabajo. Normalmente es un documento borrador opcional, es decir, la empresa si quiere lo elabora, si no, no lo tiene, o sea, no es no es camisa de fuerza, no es estrictamente obligatorio que este documento se elabore, pero es una herramienta muy valiosa, como les decía, eh, porque lo utiliza la empresa básicamente para preparar los principales estados financieros que producen las organizaciones. Estos estados financieros son el estado de resultados o también conocido como pérdidas y ganancias, el estado de pérdidas y ganancias de una empresa y el balance general. Estos dos estados financieros son demasiado importantes para las empresas porque cualquier actividad que quiera realizar eh, los, los requiere porque se los solicitan. Si una empresa desea hacer un préstamo, solicitar, perdón, un préstamo, lo primero que hacen es pedirle los estados financieros de ganancias y pérdidas y balance general. Eh, ¿Por qué los ajustes son tan importantes? Porque para poder elaborar los estados financieros, todas las cuentas sin excepción que participaron en el ejercicio contable tienen obligatoriamente que reflejar su verdadero valor, su valor real. Y eso es lo que se hace con los ajustes, acomodar las cuentas de tal manera que éstas muestren su verdadero valor, ¿sí? Y la preparación de los ajustes es la que da paso o la actividad que da paso a la preparación de los estados financieros mediante este documento tan importante llamado hoja de trabajo. Bien, partes del documento. Este documento es bastante complejo, es bastante pues grande. Cuando digo complejo no es porque sea difícil, sino porque pues tiene varias partecitas. Básicamente está estructurado sobre la base de una serie de columnas. Entonces vamos a ver esas columnas que lo conforman, qué información se debe consignar en ellas, ¿de acuerdo? En primer lugar nos vamos a encontrar con el encabezado. ¿Qué es el encabezado de la hoja de trabajo? Es la parte de este documento que identifica a la empresa que lo genera. Contiene el nombre o razón social de la empresa en la primera línea. En el segundo renglón vamos a encontrarnos el nombre y número del documento.
para este caso, hoja de trabajo y el número que debe ser consecutivo, ¿sí? De acuerdo con las distintas hojas de trabajo que la empresa haya realizado durante el periodo. Y finalmente está la fecha o periodo de elaboración del documento. ¿Sí? Entonces, si cada mes la hacen, entonces por mes o por semestre o por lo menos una vez al año hay que elaborar este documento, ¿de acuerdo? Porque recuerden, es un documento preparatorio para la elaboración de los estados financieros. Continuemos. Cuerpo del documento. El cuerpo del documento, les decía, está constituido por una serie de columnas. Entonces yo dividí en dos bloques, porque como es tan amplio, es tan ancho, entonces dividí en dos bloques para explicarles el cuerpo del documento. El primer bloque que les estoy mostrando aquí está conformado por las columnas. La primera, esa pequeñita que dice número, que como su nombre lo indica, es para numerar cada una de las filas que conforman el documento, ¿sí? Está la fila 1, 2, 3 y así sucesivamente. Numerar las filas que conforman el documento. La segunda columna es una columna bastante amplia, la más amplia del documento, para escribir en ella los nombres de las cuentas y de las subcuentas que participaron en el ejercicio contable. Y luego al lado de ella está otra columna que es para anotar en ella los códigos PUC de cada una de las cuentas y subcuentas que participaron en el ejercicio contable, ¿sí? Entonces básicamente estas primeras columnas son para colocar número de renglón o fila, nombre y código de las cuentas y subcuentas que participaron en el ejercicio contable. Continuemos. Este segundo bloque del cuerpo del documento está conformado por 5 importantes columnas, donde cada una de ellas ya les voy a decir qué información debe contener. La primera columna se llama balance de prueba. En la columna balance de prueba se pasan los saldos de todas las cuentas que participaron en el ejercicio contable y esos saldos se toman de un importante libro que se maneja dentro de las empresas que se llama el libro de mayor y balances. ¿Sí? Entonces de ese libro se sacan, se extraen los saldos en los que finalizó el ejercicio y se trasladan a esta columna llamada balance de prueba. Luego, enseguida, está la columna ajustes. A esta columna se traslada el CD de ajustes que se haya elaborado, pues para darle a cada cuenta su valor exacto o real. La información de ese documento se traslada a este en la columna ajustes. ¿Qué valores se pasan? ¿Qué valores se trasladan? Los que diga la columna de totales, ¿sí? Recuerden que la semana pasada estuvimos elaborando el documento y que tiene dos grandes columnas, la columna de parciales y la columna de totales. La información que se pasa aquí a la columna de ajustes es la información que está en la columna de totales, ¿de acuerdo? Luego, después de los ajustes, viene la columna balance ajustado. Bueno, en esta columna se van a organizar ya los saldos verdaderos de cada una de las cuentas que participaron en el ejercicio contable y se llama balance ajustado. ¿Por qué? Porque se junta la información del balance de prueba con la información de los ajustes. Si hay una cuenta que tenga valor en el balance de prueba y también tenga valores en los ajustes, estos se van a sumar o se van a restar dependiendo y vamos a determinar el nuevo saldo de esa cuenta.
Entonces, por decirles algo, si en si la cuenta caja tiene un valor al debe del balance de prueba, pero también tiene un valor al debe en los ajustes, debe y debe se suman y va a dar un debe mayor en donde, en el balance ajustado. Si están ambos valores en el haber y haber también se suman, pero el resultado se coloca al haber del balance ajustado. Pero si hay un valor en el debe y otro en el haber, estos se tendrían que restar. Entonces, el resultado en el balance ajustado se colocaría en la columna que haya tenido el mayor valor. Ejemplo, si el valor de caja en el balance de prueba es mayor en el debe con respecto al valor que hay en el haber de la misma cuenta caja en los ajustes, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el resultado de esa resta, de esa diferencia, se colocaría al debe en el balance ajustado. ¿Por qué? Porque era mayor el valor del debe que el del haber. Y en su defecto, si es mayor el haber, entonces la diferencia se coloca en la columna del haber del balance ajustado. ¿Qué características especiales tienen las columnas balance de prueba, ajustes y balance ajustado? Que ellas nos tienen obligatoriamente que dar sumas iguales. Cuando llegamos a la siguiente columna, que es la de ganancias y pérdidas, ahí dice G y P, que quiere decir ganancias y pérdidas. Aquí hay que hacer un trabajo especial porque al sumar las columnas no nos va a dar sumas iguales. Aquí es donde nosotros tenemos que determinar si durante este periodo contable a la empresa le fue bien o le fue mal, es decir, obtuvo ganancias o por el contrario, lo que obtuvo fue pérdidas. Entonces hay que determinar la ganancia o la pérdida del ejercicio. Cuando ya esto se hace, ahí sí podemos lograr que nos dé sumas iguales la columna de balance de ganancias y pérdidas. Y finalmente está la columna del balance general. Característica especial de las columnas GIP y balance general, que en la GIP van todas aquellas cuentas que comienzan por 4 ingresos, 5 gastos, 6 y 7 costos de venta y costos de producción, porque esas son las cuentas que determinan si una empresa tiene ganancias o tiene pérdidas, de acuerdo con la actividad económica que realiza. Y luego en la columna de balance general solamente se trasladan las cuentas que comienzan por 1, activo, 2, pasivo y 3, patrimonio. Y esta columna también nos tiene que dar sumas iguales. Luego, más adelante, en otra clase, pues ya les voy a ir diciendo con más detalle la mecánica para manejar la información que se traslada a cada una de estas columnas. Bueno, chicos, espero que esta información sobre este documento tan interesante que nos va a ocupar les haya quedado muy clara. Entonces, les deseo éxitos. Quiero que por favor al finalizar de escuchar este video, ustedes me hagan el favor y hagan en su cuaderno un mapa conceptual donde resuman las principales características de este documento que les acabo de exponer. Bueno, los dejo manos a la obra. Muchos éxitos.